otra vez por la ponencia, muy interesante. Y entonces vamos a continuar con la próxima ponencia de hoy. Y otra vez mi colega Gabriel Barreto hace una pequeña introducción. Bien, vamos a escuchar la ponencia del profesor Francisco Reyes Villamizar, la armonización del derecho societario en América Latina. El profesor Francisco Reyes es abogado de la Universidad Javeriana, es máster por la Universidad de Miami y doctor de la Universidad de Tilburg en Holanda. Además de haberse desempeñado como superintendente de sociedades, el profesor Francisco Reyes es conocido en Colombia por ser el estructurador de la ley de la SAS, de la Sociedad por Acciones Simplificada. El profesor Francisco Reyes es también miembro de la Junta Directiva de la Asociación Franco-Colombiana de Juristas, a quien agradecemos su presencia y agradecemos a nuestros colegas también de la Asociación Franco-Colombiana precisamente por este apoyo para nuestro congreso. Profesor Francisco Reyes, muchas gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por esa presentación tan amable. Un saludo muy especial al profesor doctor Michael Stuber, a la Asociación a la Asociación Alemana Colombiana de Juristas. Yo hablo aquí en este evento en representación de la Asociación de Juristas Franco-Colombiana, que también hace un trabajo parecido al que viene realizando la asociación de ustedes. Me parece que es un esfuerzo fantástico que este intercambio académico, intelectual e incluso personal que se tiene entre países europeos y Colombia, pues tiene unos frutos muy grandes, como uno de ellos es esta clase de eventos, esta clase de encuentros académicos que permiten desde luego un intercambio intelectual supremamente interesante. Entonces, sin más preámbulos, voy a pasar a presentarles esta información relativa a la Sociedad por Acciones Simplificada y al trabajo que se ha venido desarrollando ante la Organización de Estados Americanos para tratar de lograr en algún grado la armonización del derecho de sociedades en América Latina. Y para ese efecto me voy a referir un poco a cuáles son las formas en que se logra armonizar el derecho mercantil, cuáles son las características que tiene la ley modelo de la Organización de Estados Americanos, mostrarles un poco los datos empíricos, por lo menos del caso colombiano, hablar de las nuevas tendencias sobre la materia y unas muy breves conclusiones en el espacio de tiempo que me ha sido asignado. Y comenzaría por decir que en el año 2017, en julio del 2017, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó esta ley modelo sobre sociedades por acciones simplificadas, que tiene unas características bien interesantes, y es que en primer lugar procura la armonización del derecho de sociedades en la región, en los países de América, pero desde luego que está dirigida específicamente a los países de América Latina. Sirve de ley modelo o sirve de mecanismo para imitar en 35 estados miembros de la organización, que no son solamente los países latinoamericanos, sino también, por supuesto, los de Norteamérica, Canadá, los Estados Unidos y los países del Caribe. Y dicho sea de paso, y esto vale la pena tenerlo en cuenta porque yo creo que es un elemento que nos crea un cierto orgullo, es que la ley modelo de la Organización de Estados Americanos es una transcripción literal de la ley colombiana sobre sociedades por acciones simplificadas. O sea, lo que hicimos fue realmente vertir dentro de este texto en la ley 1258 del año 2008. Esta iniciativa se presentó inicialmente a la OEA en el 2011 y, como decía hace un momento, fue finalmente aprobada en el año 2017. Ahora, en América Latina no ha sido fácil la armonización del derecho societario porque, a diferencia
de cómo ocurre en la Unión Europea, donde existen, como ustedes lo saben bien, directivas, reglamentos comunitarios, recomendaciones que son proferidas por los órganos de la Unión Europea en Bruselas y que deben ser seguidos de manera coercitiva por los Estados miembros y que permiten un acercamiento, una aproximación de las legislaciones en torno a pautas homogéneas de carácter general. En América Latina, a pesar de la aparente similitud cultural, tenemos evidentemente países con políticas económicas heterogéneas, hay enfoques diversos en varias materias, en la propiedad, en los regímenes de insolvencia, en las reglas de impuestos. Por supuesto, hay una gran disimilitud en términos de desarrollo económico y también de infraestructura, y me refiero específicamente a la infraestructura institucional. Y aunque parezca poco probable y no se entienda tanto así desde fuera, donde América Latina es vista como un bloque totalmente homogéneo, monolítico, en realidad existe una gran diversidad cultural entre nosotros. Cualquier persona que haya tenido, cualquier europeo que haya tenido una relación con América Latina se dará cuenta de las diferencias culturales que hacen tan difícil a veces el acercamiento entre las culturas de nuestros países. Y por supuesto, en materia de derecho comercial y particularmente de derecho de sociedades, los países suramericanos en particular han reclamado una especie de soberanía absoluta. Cada país quiere tener su legislación completamente distinta a las de los demás y esto se ha logrado en alguna medida vencer a partir de la expedición de esta ley modelo. Y la ley modelo tiene tal vez una característica o una fuerza especial que surge particularmente de la importancia de la Organización de Estados Americanos. Me explico. Una cosa es decirle a un senador paraguayo o a un representante a la Cámara en Argentina o a un congresista en el Perú que la legislación colombiana de sociedades por acciones simplificadas ha funcionado bien y que sería digna de ser imitada. Y otra muy distinta es decir que la Organización de Estados Americanos, después de hacer un debate complejo en todos los órganos de decisión que tiene ese organismo, ha adoptado de manera definitiva el texto de la ley modelo sobre sociedades por acciones simplificadas, porque esto tiene desde luego una autoridad que surge, que se deriva evidentemente de la importancia supranacional que tiene la organización. ¿Y qué es lo que contiene la ley modelo sobre sociedades por acciones simplificadas? Yo diría que en esencia esta ley modelo lo que hace es inscribirse en la tendencia contemporánea en materia de simplificación del régimen de las sociedades cerradas. Se hizo en Francia en el año 1994 a partir de la Société par Action Simplifiée, se hizo en Alemania a través de la Kleine AG, por ejemplo, también se hizo en los Estados Unidos a través de modelos asociativos muy conocidos hoy, como son, por ejemplo, la Limited Liability Company, conocida como LLC, la Limited Liability Partnership de 1991. La LLC, por cierto, es un producto de la legislación de Wyoming del año 1977, perdón, mientras que la LLP es un modelo texano del año 1991. Otras formas asociativas híbridas como la LLLP o Limited Liability Limited Partnership también se inscriben en este movimiento, diríamos, universal de simplificación, de contractualización, si cabe ese término, del derecho societario en el contexto de compañías de carácter cerrado. Y por eso es por lo que algunos han hablado de lo que se conoce como formas híbridas de sociedad, particularmente el profesor Vermeulen en Holanda ha sido un abanderado de estas modalidades asociativas, porque combinan simultáneamente características propias de las sociedades que nosotros llamamos de personas o lo que se conoce en el sistema anglosajón como partnership law y el sistema de las compañías de capitales, lo que se conoce como corporate law o corporation law. Y dentro de las facetas propias de las sociedades de personas, pues encontramos en primer lugar, y tal vez esto es lo que le da el mayor éxito a estas modalidades asociativas, una simplificación sustancial en los procedimientos de formalización o de creación. Y ello se refleja específicamente en el hecho de que en la mayoría de países donde se han adoptado estas modalidades asociativas, se pueden constituir las sociedades a través de mecanismos en línea,
sistemas telemáticos o electrónicos que facilitan enormemente la formalización de la compañía. Por supuesto, una gran flexibilidad interna que está acompañada de una libertad contractual desconocida en las formas asociativas tradicionales, pero dentro de todo este esquema tan amplio existe todavía la posibilidad de introducir restricciones a la libre negociación de las acciones, de manera que estas compañías pueden mantenerse en un contexto cerrado, incluso familiar. Tal vez de ahí derive el gran éxito que han tenido en América Latina, donde la estructura de las compañías cerradas es esencialmente una estructura de sociedades familiares. Por eso la posibilidad de impedir el ingreso de terceros, de cerrar la compañía a través de unas restricciones que, por ejemplo, podrían prohibir incluso la negociación de las acciones, pues hace que esta forma asociativa o estas formas asociativas se vuelvan tan útiles en el contexto de las sociedades cerradas latinoamericanas. Pero decíamos antes que además de las facetas propias de sociedades personalistas, también se incluyen o se incorporan facetas propias de las sociedades capitalistas, como son, por ejemplo, la existencia de una personalidad jurídica que surge a partir de la constitución regular de la compañía, lo cual origina un hermetismo patrimonial que les impide a los acreedores de la compañía perseguir los bienes personales de los socios, una limitación de responsabilidad bastante estricta que solamente tiene unas fisuras en los casos de desestimación de la personalidad jurídica, y una estructura o un sistema que es muy propio del sistema del régimen anglosajón, que es la posibilidad de pactar términos de duración indeterminados, es decir, que la compañía puede efectivamente vivir a perpetuidad. Y para mirar cuáles son las características propias de las SAS, pues me voy a referir a algunos asuntos en el breve lapso que tenemos que comienzan con una redefinición de los elementos esenciales de la compañía. Estas compañías no requieren ni siquiera un contrato para su formación, pueden nacer de actos unilaterales y por ello es por lo que se permite que haya compañías de este tipo unipersonales. Incluso pueden no tener personas, se pueden constituir con patrimonios autónomos y con una gran libertad también para definir la repartición de utilidades o de pérdidas del ejercicio. De manera que si nosotros miramos la definición tradicional de la sociedad que venía gravitando desde el siglo XIX en países de tradición romano-germánica, particularmente donde se consideraba que la sociedad era un contrato, donde había un ánimo contraende societatis o una finalidad asociativa conjunta entre varios asociados, con el propósito de repartirse las utilidades del ejercicio, pues encontramos que esos elementos esenciales tienden a diluirse un poco en el contexto de la sociedad por acciones simplificada. Se simplifican los trámites de constitución, como lo dije anteriormente, se establece un criterio de mercantilidad formal, o sea que no hay sociedades por acciones simplificadas de naturaleza civil, todas son de naturaleza comercial, con lo cual se facilita enormemente la aplicación de las reglas jurídicas correspondientes. Limitación de responsabilidad, una gran autonomía contractual, una apertura enorme donde no hay prácticamente normas de carácter imperativo. Casi todas las disposiciones en el caso de las SAS son de orden dispositivo, de manera que lo que realmente manda en las SAS es la voluntad de los asociados, es su interés de ajustar las cláusulas del contrato a las necesidades particulares del emprendimiento que se propongan acometer. La capitalización de estas compañías es muy flexible, se pueden recibir todo tipo de aportes en dinero, en especie, en industria, con modalidades de acciones también bastante amplias. Hay mecanismos de protección muy novedosos que normalmente no existen en el contexto de sociedades de tipo tradicional. Por ejemplo, las reglas de abuso del derecho, de mayoría, de minoría, de paridad, la posibilidad de perforar el velo de la compañía cuando se utiliza la sociedad en fraude de terceros o de manera abusiva para defraudar a los acreedores. Se puede perforar el velo y desestimar la personalidad jurídica. La existencia del administrador de hecho, que es una forma de extrapolar deberes de administradores e individuos que se inmiscuyan de manera indebida en actos positivos de gestión, aunque no tengan formalmente el cargo de administrador, como ocurriría cuando un accionista mayoritario, por ejemplo, que no ocupa
un cargo en el Consejo de Administración o en la Junta y que no tiene funciones gerenciales, se inmiscuye y permanentemente da instrucciones sobre la forma como se debe dirigir la compañía, en cuyo caso evidentemente se hace responsable como si realmente tuviera la calidad formal de administrador. También hay deberes fiduciarios de administradores que se concentran particularmente en los deberes de buena fe, de lealtad y de cuidado, con lo cual se estructura un sistema muy moderno de protección a los accionistas minoritarios y a los terceros que se relacionan con esta clase de sujetos. Y hago énfasis en esto porque una de las críticas que suelen hacerse cuando se introducen estas formas asociativas es la de que son inseguras o de que representan un peligro para los accionistas minoritarios o para los terceros, o que son un instrumento para la defraudación, cuando en realidad quien se acerque a la legislación sobre el particular va a encontrar que los mecanismos de protección son todavía más sofisticados que aquellos que se les aplican a las sociedades de tipo tradicional. En la resolución de conflictos, pues obviamente se trata de avanzar en un sistema que sea efectivo. Vuelvo a la teoría que mencioné en la pregunta que le hice al doctor Zuluaga sobre la efectividad de las normas legales, porque en América Latina muchas normas solo se conocen por su inobservancia, en vista de que las autoridades judiciales no tienen normalmente la capacidad y la eficacia para resolver conflictos intrasocietarios o contractuales en general de una manera rápida, eficaz, diríamos sofisticada. Por eso es por lo que en la ley modelo y en la ley colombiana se crean instancias específicas de resolución de conflictos. En el caso colombiano, esto lo hace la Superintendencia de Sociedades con facultades jurisdiccionales, con lo cual se ha logrado un desarrollo jurisprudencial enorme. En apenas una década se han expedido más sentencias en materia de sociedades que en los 200 años de vida republicana que antecedieron a la creación de este tribunal especializado. Y naturalmente la calidad de las sentencias, la sofisticación, el conocimiento de los jueces acerca de los temas de sociedades, pues hacen que esta resolución de conflictos sea realmente muy adecuada y que encontremos que esa brecha entre el derecho en los libros y el derecho en la realidad se acorte significativamente y que tengamos lo que los anglosajones llaman un verdadero enforcement del derecho societario, es decir, un cumplimiento efectivo de las reglas de derecho societario. Hay una gran flexibilidad, ya lo dije, el objeto puede ser indeterminado, con lo cual se le pone punto final a la tesis de ultra vires. El término de duración puede ser indefinido. La estructura orgánica interna es supremamente flexible. Esta compañía no requiere ni siquiera una junta directiva. Si comparamos un poco con el sistema tradicional, por ejemplo, de la AG alemana, la Aktiengesetz, pues encontramos que allí existe el sistema de codeterminación con un consejo de supervisión y un consejo de administración, y luego los órganos de administración directa, los gerentes de la compañía, hace muy pesado la estructura de la compañía. Esta sociedad simplificada no requiere ni siquiera un consejo de administración, ni siquiera es obligatorio tener una junta directiva, basta simplemente que se designe un gerente, que puede ser el mismo accionista único, quien actuará igualmente como asamblea general, con lo cual, repito, el espectro de disposiciones imperativas es muy leve y consecuentemente la estructuración interna de la sociedad se hace particularmente sencilla, lo cual resulta muy útil en el contexto específico de microempresas unipersonales, que son la mayoría, lo cual no quiere decir, como lo veremos más adelante, que la SAS no sea un instrumento óptimo para la realización de actividades de explotación económica a gran escala y para la configuración de conglomerados societarios. De hecho, en Colombia yo diría ya la mayoría, si no todos los conglomerados societarios han ido paulatinamente avanzando hacia el sistema de la sociedad por acciones simplificada por las innegables ventajas que tiene. Reglas de asamblea muy flexibles, normas de capital, ya lo mencionamos, reglas sobre negociación de acciones que permiten cerrar la compañía hasta donde uno quiera, hasta el punto de poder prohibir la negociación de acciones. Obviamente, operaciones de reestructuración de gran complejidad se pueden realizar en este tipo de compañías, fusiones triangulares, fusiones con exclusión, mecanismos de enajenaciones globales de activos y pasivos, escisiones,
En fin, todos los mecanismos modernos que permiten que una compañía pueda reestructurarse de una manera adecuada. Y finalmente, algunas reglas sobre disolución y liquidación. Pasemos a la parte empírica y veamos simplemente lo que ha ocurrido en Colombia, que realmente es muy llamativo y que en alguna medida coincide en lo que ha sucedido en otros países. Por ejemplo, en Delaware hoy se constituyen más LLCs, o sea, Limited Liability Companies, que corporations, que sería el tipo tradicional de sociedad. Y si bien la corporation de Delaware sigue siendo la forma asociativa más importante, porque es la que finalmente termina cotizada en la bolsa de valores, en número de compañías y en creación de empleo, seguramente la LLC va cobrando una importancia muy significativa en los Estados Unidos. La franja azul celeste que ustedes ven en esta gráfica representa lo que yo llamo la conquista de las SAS en Colombia, que en menos de 10 años logró desplazar a las formas asociativas tradicionales y consecuentemente convertirse en la forma de sociedad más popular que existe entre nosotros. Si ustedes miran acá en la columna de la derecha, van a ver cómo la SAS comenzó en el año 2009 con el 54% de las compañías constituidas y ya para el 2017, y esta estadística se ha mantenido, el 98% de las nuevas compañías eran del tipo de la sociedad por acciones simplificada. La SAS es muy importante en términos de formalización empresarial. Fíjense que inmediatamente después de expedida la ley en el año 2008, el número de compañías formalmente constituidas creció en un 25% en un solo año, con lo cual, evidentemente, estamos viendo cómo este es un instrumento que permite la creación de riqueza, la formalización empresarial, la creación de empleo y, por supuesto, el acceso al crédito, que es también uno de los elementos más importantes que acompañan esta clase de reformas. Para el 2018, y esta estadística se presenta sucesivamente en los años sucesivos, el 98% de las compañías son de este tipo. Fíjense ustedes que para una economía del tamaño de Colombia, entre el 2008, cuando se crea la ley, y el 2018, se había creado más de 500,000 de sociedades por acciones simplificadas, lo cual representa una cifra muy significativa. No quiere decir que todas estas compañías estén vigentes, porque muchas de ellas han desaparecido, han fracasado, se han liquidado, han sido abandonadas por sus socios. Pero el solo hecho de que se hayan formalizado, de que hayan llegado a constituirse como sociedades regulares, es muy significativo. Ahora, la ley SAS, nosotros la vemos todavía como un elemento muy moderno, pero creo yo que en los 12 años casi que han transcurrido desde su expedición, pues ya se han presentado ciertas normas que acusan una cierta obsolescencia, por eso no sería malo introducir reformas. De hecho, en la ley modelo no existen todavía estas reformas, pero creo que hay que ir pensando en esta clase de asuntos. Seguros de responsabilidad de administradores, por ejemplo, reembolsos de gastos de defensa para aquellos administradores que se ven involucrados en conflictos intrasocietarios y terminan demandados por asuntos que son completamente ajenos a su gestión. Fijar límites estatutarios en la cuantía de la responsabilidad por norma estatutaria o incluso eliminarla en ciertos casos, como se permite, por ejemplo, en la legislación de Delaware a través de las llamadas exculpatory charter provisions, que permiten, evidentemente, que, por ejemplo, en los casos de violación del deber de cuidado, los accionistas consientan en no demandar a los administradores. También habría un tema de disolución y liquidación que habría que simplificar y, por supuesto, no es ajeno a las tendencias contemporáneas la idea de la responsabilidad social empresarial o lo que se conoce como los estatutos o las leyes de terceros interesados, los stakeholder statutes, que permiten que los miembros de la junta directiva tengan en cuenta la situación de las comunidades donde operan, de los proveedores, de los trabajadores, de los pensionados y de otros terceros que se relacionan con la compañía y que merecen una protección especial en las legislaciones contemporáneas. Todo esto valdría la pena tenerlo en cuenta en el futuro. Ya para concluir, en el tiempo que ha sido asignado, creo que la SAS colombiana y la que se ha implementado en otros países gracias a la ley modelo, ha permitido demostrar que es viable hacer cambios cualitativos en los sistemas jurídicos colombianos.
Y yo diría que nuestros regímenes legales están plagados de normas inútiles, normas que son trasplantadas simplemente o copiadas de países desarrollados, pero que no tienen un proceso de adaptación a las realidades económicas y sociales locales, y por eso fracasan estruendosamente, porque no cumplen con esa necesaria adaptación a las realidades locales. Pero la SAS sí tiene eso. La SAS corresponde efectivamente a un fenómeno mundial, pero que ha sido adaptado adecuadamente a lo que ocurre en América Latina, particularmente a los modelos económicos de las sociedades latinoamericanas. Decía antes que la ley modelo es muy útil como un elemento de autoridad para el mejoramiento de la legislación, permite la formalización empresarial y la armonización normativa. Y yo creo que los primeros sorprendidos hemos sido nosotros al ver cómo ha sido de exitoso este proyecto. No solamente Colombia tiene una ley de sociedades por acciones simplificada, lo propio ocurrió en Argentina, Uruguay siguió muy de cerca la ley modelo. O sea, Argentina y Uruguay tienen una ley muy parecida a la colombiana. Ecuador lo hizo el año pasado y ha tenido un éxito sustancial. El Paraguay lo hizo y ahora Perú también está pensando en introducir esta normativa. Con el Banco Mundial hemos trabajado también en África y actualmente el nuevo Código Comercial de Mozambique, que debería expedirse en el próximo mes, incluye también una estructura de sociedad por acciones simplificada. Diría yo entonces que esta ley modelo tiene, además de todas las virtudes que mencioné anteriormente, la de, en alguna medida, combatir las tradiciones jurídicas locales que suelen ejercer una fuerza inercial. Es curioso que los más destacados representantes del derecho mercantil latinoamericano, en lugar de promover las reformas, promueven el statu quo y en lugar de convertirse en un elemento dinamizador del sistema, actúan más bien como un elemento obstaculizador o que inercialmente se opone a cualquier reforma que implique modernizar, internacionalizar, hacer más flexible la estructura societaria. Con esto dejo hecha mi presentación, no sin antes agradecerle a la Asociación Colombo-Alemana de Juristas, a la Asociación Franco-Colombiana también de Juristas por esta invitación y a todos los que están presentes por su amabilísima atención. Muchas gracias, profesor doctor Michal Stuber, por la invitación. Muchísimas gracias al doctor Francisco Reyes por esta excelente ponencia sobre la SAS colombiana y al mismo tiempo la SAS latinoamericana, se puede decir, según esta ley modelo de 2017. Y hay una primera pregunta de mi colega Guillermo Castro. Bien, buenos días, profesor Francisco Reyes. Muchas gracias por su excelente ponencia que siempre nos congratula mucho. Mi pregunta es una pregunta que tal vez se planteaba hace muchos años por Daniel Manrique Guzmán en cuanto a la praxis. Redactor del Código de Comercio, secretario de la Comisión, él decía que una cosa era asesorar a quien quería constituir la sociedad y en esa medida pues era muy, digámoslo así, afable y querida la SAS, en el sentido de que el manejo era muy sencillo, poco burocrático, tranquilo, y es una pregunta más de su percepción como superintendente, su percepción sobre el tema, por supuesto. En el año 2010, tal vez en algún evento de la Cámara de Comercio, Daniel Manrique decía, o no me acuerdo si en el Consejo de Estado ya, no recuerdo, él decía que la contraparte, o sea, quien iba a contratar con la sociedad, sobre todo los bancos eran bastante reticentes a la hora de soltarle crédito, de darle crédito a una SAS, porque así como era muy fácil crearla, pues también era muy fácil deshacerla. Por supuesto, esa pregunta, la respuesta ha cambiado, todos los profesores de la materia lo tenemos claro, pero digamos, me gustaría mucho, en alguna conferencia que usted daba y hablaba también del caso de Delaware, decía que la parte de las supersociedades que miraba el tema de fraudes y demás había crecido un poco, no recuerdo ya hace un tiempo. Entonces, ¿cuál es su percepción en la praxis, desde la praxis, estimado profesor Francisco Reyes? Claro, uno como asesor sigue diciendo, mire, la SAS le soluciona, sobre todo a los clientes extranjeros, uno le dice, esto le soluciona el tema en un mes, hágalo por ahí. Pero las partes que entran en contacto contractual, quien le quiere prestar dinero, soltarle maquinaria, por ejemplo, a la sociedad,
digamos, me hizo recordar la pregunta del profesor Daniel Manrique Guzmán con su excelente ponencia, profesor Reyes, y por eso me atrevo muy humildemente a formular la pregunta 8 años después, ni más faltaba, con todo el respeto del caso, profesor. Doctor Guillermo, muchas gracias, un placer saludarte y desde luego recuerdo con mucho afecto al profesor Daniel Manrique, que fue un buen amigo, lo admiré, lo conocí mucho. Y claro, esa era la reacción inicial cuando se expidió la ley sobre sociedades por acciones simplificada, que ese era un instrumento inseguro, que no era digno de crédito, que era muy fácil abrirla y muy fácil cerrarla. Obviamente, si los bancos hubieran seguido ese consejo, pues habían desaparecido, porque hoy casi todas las sociedades son por acciones simplificadas. Entonces, si los bancos hubieran seguido el consejo de no prestarle a las SAS, se habrían quedado sin público objetivo para sus créditos corporativos. Ya no tendríamos derecho financiero. No tendríamos derecho financiero. Entonces, evidentemente, se demostró lo contrario, y te voy a hacer una respuesta un poco sarcástica, que no me la tomes en serio porque la uso solamente para ilustrar el punto. Si tú te quieres dedicar al fraude y no quieres pagar, lo mejor es que constituyas una sociedad anónima tradicional y no una SAS, porque la sociedad anónima y las formas tradicionales tienen una apariencia mucho más robusta. Tienen más formalidades, tienen revisor fiscal, tienen consejo de administración o junta directiva, tienen una asamblea ya con una cantidad de gente, tienen mínimo 5 accionistas, unas reglas súper rígidas sobre capital. Entonces, la apariencia que da esa sociedad parece más confiable, y lo que vimos en la práctica, y esta es la pregunta concreta que tú estabas haciendo en la superintendencia, es que los grandes fraudes de las compañías, por lo menos durante el tiempo en que yo estuve en la superintendencia, se hacían a través de sociedades anónimas. Interbolsa será una sociedad anónima. El señor DMG, David Murcia Guzmán, la gran estafa, la mayor estafa que ha habido en este país en la historia, era una sociedad anónima. Es decir, los grandes desfalcos a los acreedores, incluso a los accionistas, se hacen más fácilmente con esas estructuras pesadas tradicionales. Y creo que esto va de la mano con una opinión que el Banco Mundial ha expresado reiteradamente, y es que el formalismo, la existencia de formalidades favorece la corrupción. Es al revés. La gente tiende a creer que mientras más formalidades existan, menor será el grado de corrupción o de fraude. Y en la práctica, el corrupto se esconde muy fácilmente en una estructura de solemnidades, de sellos, de formalidades, de notarios, donde la apariencia que se da es la de una cosa muy robusta jurídicamente, cuando en la práctica se esconde un gran fraude. Y miren ustedes, y me quiero referir a la realidad colombiana contemporánea, miren ustedes los grandes fraudes que se han dado. Los amigos de centros poblados del fraude del Ministerio de Comunicaciones. Aseguro que ellos cumplieron absolutamente todas las formalidades, presentaron todos los documentos, eran falsos, hasta las pólizas eran falsas, pero la formalidad les sirve como una patente de corso para esconderse detrás de esos trámites e incurrir en fraudes. Entonces la SAS hoy no es ni menos ni más propicia para el fraude que la sociedad limitada o que la sociedad anónima. Obviamente el fraude siempre existirá y le corresponderá al Estado reprimirlo, pero el fraude no depende del tipo de sociedad. El fraude depende de otros factores diferentes y de otros controles diferentes. En cambio, la simplificación de los procedimientos y la levedad de los trámites en la SAS favorece enormemente la formalización empresarial, que debería ser un objetivo en países del tercer mundo. Muchas gracias, profesor Francisco Reyes. Gracias a ti, Guillermo, por la pregunta. Su respuesta, y una de las mejores superintendencias, uno de los mejores superintendentes que hemos tenido. Mil gracias. Muchas gracias por ese comentario tan elogioso. ¿Hay otras preguntas de parte de los participantes? Entonces yo tengo una pregunta. Yo también trabajo no solo en derecho tributario, mi ponencia de mañana será de derecho tributario, pero también derecho societario, por eso para mí era sumamente interesante esta ponencia y también este tipo societario de las SAS.
que se basa en la sociedad anónima, y eso es algo que es diferente de Alemania, donde tenemos desde el año 1892 la sociedad de responsabilidad limitada, que es una forma simplificada de la sociedad anónima, y para muchas décadas no había necesidad de hacer más simplificaciones, porque la sociedad de responsabilidad limitada alemana ya es bastante simplificada. Pero con la jurisprudencia del Tribunal Europeo en cuanto a la libertad de establecimiento, era posible para la Limited británica de entrar en el mercado alemán, y la diferencia, diferencia principal es que para la sociedad británica, para la Limited británica, no hay el requerimiento de un capital social mínimo. Y por eso se introdujo la Unternehmergesellschaft, la sociedad de empresa en Alemania, en 2008 como una forma simplificada de la sociedad de responsabilidad limitada, pero simplificada solo en un punto, eso es el capital mínimo, que no se requiere para la sociedad de empresa. Y pues mi pregunta es, en Alemania es muy importante este concepto, era para décadas muy importante este concepto de capital social mínimo, protegido por reglas especiales. Hay también un capital social mínimo para las SAS y hay estas reglas para la protección del capital social para las SAS. Eso existe para la Unternehmergesellschaft, para la sociedad de empresa, pero no se requiere un capital social mínimo. Esa es la gran diferencia. Claro, muchas gracias, profesor Mijael. Conozco muy bien la evolución de la GmbH alemana y particularmente los desarrollos que se dieron a partir de la famosa sentencia de Centrus y de Überseering, entre otras, que permitieron una especie de competencia legislativa entre los estados, sobre todo por la gran fuga de empresarios alemanes en la década de los 90 hacia el Reino Unido a constituir private limited companies, que forzó en alguna medida al legislador alemán a introducir simplificaciones y particularmente a reducir el requisito de capitalización mínima, que ha sido visto en Europa continental particularmente como un elemento fundamental de protección de los acreedores. Yo trabajo con el Banco Mundial y en el banco tenemos una teoría muy diferente. Creemos que el capital mínimo no protege a los acreedores, ni siquiera el patrimonio, es realmente los flujos de caja, es la liquidez que tenga la compañía para cubrir las obligaciones en la medida en que se van haciendo exigibles lo que realmente protege a los acreedores. Entonces, esa capitalización mínima se puede esfumar en un minuto, en el momento de constituir la compañía, no queda nada. Se puede gastar en los procedimientos de creación de la compañía, en el pago de los abogados. Y si bien en Alemania, en Francia, en España, puede funcionar bien porque son países avanzados, donde hay riqueza, donde hay un Estado de Derecho sofisticado, en los países en vías de desarrollo y en las economías emergentes, la capitalización mínima es un elemento que crea un obstáculo para la formalización, que se convierte en un costo de transacción muy alto que les impide a los empresarios llegar a la vida formal. No perdamos de vista, porque uno cuando empieza a comparar estructuras societarias y empieza a pensar que el derecho de sociedades es igual en todo el mundo, o relativamente igual, o tiene muchos puntos de contacto, no perdamos de vista que cerca del 50% de las empresas en América Latina operan en la informalidad, a diferencia de lo que ocurre en Europa y en otros países altamente desarrollados. Entonces, el objetivo de formalización es fundamental y tal vez el elemento que facilita más la formalización es la reducción de lo que los anglosajones economistas llaman la reducción de los costos de entrada. ¿Cómo hacer para que el empresario pueda, de manera muy simple, muy barata, muy sencilla, entrar en la formalidad y poder acceder al crédito? Y para eso, suprimir el capital mínimo es fundamental, suprimir la escritura pública es fundamental, evitar los intermediarios, notarios, abogados, contadores es fundamental y crear un procedimiento de constitución en línea muy barato o gratuito es fundamental. Y creo que los resultados son bastante elocuentes sobre el tema. Entonces yo diría que lo que el profesor Mijael está mencionando para Alemania
es muy interesante porque el derecho comparado implica mirar no solamente las normas sustantivas aisladas del mundo, sino el contexto institucional, económico, social en el cual esas normas operan. En Alemania funciona perfecto y nadie tiene ningún inconveniente en pagar 10.000 o 20.000 o 30.000 euros de capital mínimo. Pero si ese mismo requisito se pone en Bolivia, nadie se va a formalizar. Entonces, primero, no creo yo que proteja mucho, porque realmente el capital no es una cifra de retención de activos que puede desaparecer muy rápidamente. Y segundo, implica un costo de entrada sustancial que se convierte en un incentivo para que no se formalicen las empresas. Muchísimas gracias por esta pregunta y también para aclarar estas diferencias que hay entre pues, la situación en Alemania y en los países de Latinoamérica, en general en los países no tan desarrollados. Muchísimas gracias. ¿Hay otras preguntas? Entonces, agradezco otra vez muchísimo al doctor Francisco Reyes por esta ponencia tan interesante sobre la SAS, este modelo muy exitoso según las cifras que presentaron.